de poder ser. Ya, recording in progress, dice. Ok, pues buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos aquí en otra cápsula de Frecuencia para Mirom. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a Dante. Él es licenciado en filosofía, es un hombre trans y bueno, pues también investiga mucho temas de sexualidad y temas masónicos, de magia, ocultismo. Entonces, en la cápsula de hoy vamos a tener este tema muy interesante. Nos vamos a enfocar en el empoderamiento para las personas transgénero. Vamos a estar dando muchos tips en diferentes tipos de ambientes donde nos desarrollamos comúnmente nuestra vida diaria, con la familia, en la escuela, en la calle. Y bueno, pues antes de comenzar, bueno, brevemente, mi nombre es Sara Lynn, soy astróloga, soy psicóloga y bueno, también soy una mujer trans. Entonces, vamos a empezar, Dante. ¿Cómo estás? Y pues, ¿qué has opinado del tema hasta ahora? Bueno, pues vamos, ha estado bien. Gracias por la invitación. La verdad me siento muy honrado de estar en tu canal. Pues no sé cuál punto quieres que empecemos. Desde la todo va a ser desde la experiencia, ¿verdad? Yo no pretendo ser como otros canales de YouTube que copia y pega, no, eso no, ya hay muchos así. Entonces, Sí, pues no sé, ¿de qué punto vamos a sí, empezar? tienes razón y comparto tu punto. También pues gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, sí estamos tratando de hacer esta cápsula lo más humano posible. Por es la razón por la que escogimos un hombre trans, en este caso Dante, y bueno, su servidora como una mujer trans, porque somos personas que hemos experimentado esto a flor de piel desde que somos pequeñitos y pequeñitas. Entonces, vamos a comenzar. La finalidad de estos consejos que les vamos a dar es que ustedes puedan aprender a empoderarse. Esto les va a ayudar mucho tanto mentalmente como físicamente. La prioridad pues es mental, obvio, sabemos todo el rollo por el que pasamos las personas transgénero desde que iniciamos con nuestra niñez y nos vamos dando cuenta de, pues, de todos estos ajustes energéticos que sentimos, donde nuestra sexualidad y nuestra identidad y cómo nos vemos, pues juega un rol mayor y a veces nos confunde porque estamos tratando de descubrir como personas transgénero quiénes somos. Y bueno, pues sin irnos tan lejos, nacemos en una sociedad que ya está establecida con ciertos patrones, ya tienen ciertas costumbres, ya tienen ciertas visiones de lo que deben de ser las cosas y bueno, nosotros llegamos aquí como algo completamente ajeno a todo eso porque las personas transgénero realmente hemos existido desde siempre, pero pues sin embargo la programación que existe tanto sexual como religiosa, bueno, ha llegado a un punto en el que ya es demasiado el peso que tenemos que cargar las personas transgénero. Entonces, pues tomen nota, esperamos que les gusten mucho estos tips y bueno, vamos a tratar de hacerlos breve. ¿Qué te parece, Dante, si iniciamos con el ambiente familiar? Uy, es el más difícil. Así Yo es, el más pienso difícil. que el ambiente familiar, pienso que es el más difícil porque primero te venden la idea de que ellos te van a proteger, te van a cuidar, te aman incondicionalmente, pero todo puede pasar, ¿eh? Puede ser drogadicto, asesino, violador, inclusive te van a querer ayudar, pero cuando transgredes el género, inclusive puede ser lesbiano, homosexual, pero si no transgredes el género, está bien, ok, te queremos como eres, bla, 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 bla. Pero si transgredes el género, si vas contra todo ese entramado familiar, histórico, social, ahí es cuando ya empieza a ver, es que no, tú no eres eso, ¿cómo puede ser? Te va a dar qué cáncer con las hormonas y un montón de cuestiones por ahí, ¿no? Es que cómo vas a ser hombre, cómo le vamos a explicar a la familia, a los parientes, piensa en nosotros, se van a burlar, todo eso te van a decir, aunque te Sí, acepten en primera, eso te así lo van a es. decir de forma a lo mejor muy directa como a mí o de forma sutil, pero eso te lo van a decir y pues consejo que yo les puedo dar, pues vas a tener crisis, eso va a ser inevitable, pero el consejo que les daría por primera
es tener una mente de acero, porque por eso muchos se Así es. suicidan. Aparte de que ya traen Así es. problemas, muchos se suicidan por no tener esa mente. O sea, yo a mí también me dan ganas de irme a colgar del balcón. O sea, yo no, Claro, claro, no, yo incluso lo intenté una vez. así es, o sea, decir, ay, no, no, nunca va a pasar, pero pues ni modo, si no tienes posibilidades por la situación económica, pandémica que estamos viviendo, porque es una pandemia, Sí, entonces, un pandemia. o sea, entonces pues ahí nomás ignóralos hasta donde puedas también. Te vas a tener que tragar aguantar los insultos, te vas a tener, porque no puedes hacer nada. O sea, y la gente no va a cambiar, aunque tú les digas, aunque tú les informes. Hay quienes sí quieren hacerlo y hay quienes no. Y en mi caso, pues, en mi experiencia es definitivamente no, un no rotundo. O sea, no es Ujú. que te empiecen a dar un millón de pretextos, pero eso es lo principal, como tú misma me dijiste, que aprende que se te resbale. Obvio te va a afectar y te va a doler, pero pues ya no es Claro, tanto. Es como, no sé, tomar algo para la acidez, por ejemplo. exacto. Me gusta la analogía. Y mira, es muy cierto lo que comentas, Dante, porque en mi caso personal, y se los comparto, y también de muchas amigas y amigos trans que conocemos, tanto tú como yo, sabemos que llegamos a ese punto donde finalmente nos decidimos a decirle a la familia, pero como ya es transgredir en el género opuesto visual y en el plano físico, ahí es donde los papás y la familia, pues así como que, bueno, te aceptamos, pero no queremos que hagas eso, hazlo a escondidas. Ahí es donde ya entran muchas cosas que empiezan a herir pues a la persona transgénero. Algo que es muy importante y que realmente les aconsejamos que trabajen es su inteligencia emocional en este aspecto de la agresión familiar hacia la persona trans. Como bien lo decía Dante, aprender a que se nos resbalen las cosas. ¿Esto qué significa? Que tenemos que desarrollar una resiliencia para todas estas insultos, caras, rechazo que nos pueda hacer la familia, sobre todo si estamos en una etapa donde no podemos ser independientes, no podemos salir de casa, tenemos que vivir con la familia, tenemos que aprender a tener esa inteligencia emocional. ¿Y esto qué significa? Que bueno, poco a poco hay que empezar a aprender a procesar todas estas palabras o todos estos gestos que nos puedan hacer en casa y tratar de hacerlos cada día un poquito menos, para que nos vaya afectando cada vez menos y de una forma gradual hasta que ya de plano, bueno, podamos tener una posición en donde te vale sombrilla lo que te digan, te vale sombrilla la cara que hagan. Obviamente está el lazo familiar, que también es muy importante. Hay personas que sí somos muy apegadas a la familia y que realmente el rechazo familiar, pues sí es devastador, devastador al punto en que aparentemente estamos bien con la familia, pero en cuanto subimos al cuarto y nos encerramos, es empezar a llorar, es empezar a preguntarnos por qué, y bueno, pues todo esto realmente va de la mano con lo que les comentaba de la inteligencia emocional. No pretendo tampoco que se entienda como que hay que ser fríos o hay que desapegarnos de la familia. Eso también puede ser en algún punto crítico, pero ya involucra diferentes aspectos. Pero al principio sí tenemos que ser un poquito inteligentes, tenemos que saber cómo vamos a reaccionar a esas palabras, a esos rechazos y empezar a ver cuáles son las formas en las que podemos adentrarnos a la aceptación de papá, de mamá, de hermanos. Esto lo comento porque se da mucho el caso y pues me imagino que tú también lo has escuchado, Dante, que hay personas transgénero que al principio la familia nos rechaza, ¿no? O sea, no te vamos a hablar, eres casi que de lo peor, pero un par de años o 3 años después, solitos, ellos se empiezan a acercar o se empiezan a abrir. Hay personas, a mí en mi caso me tocó así, también tengo muchas amistades que les tocó así. Y bueno, pues eso también es parte de esa inteligencia emocional, no dejarnos vencer por el pensamiento de decir, bueno, es que nunca va a pasar esto, nunca va a pasar aquello, sino que bueno, tratar de irlo soltando poco a poquito para que no nos esté pegando tanto nuestra autoestima. ¿Por qué? Porque esto que decía Dante al principio
esto que tú comentabas antes del suicidio, creo que es la razón número uno de las personas transgéneros, el rechazo familiar y el rechazo social. O sea, esas son las causas principales que te pueden llevar al suicidio como persona transgénero. Sí, de hecho, bueno, yo, ahora sí que realmente yo, porque me lo han dicho en mi cara, o sea, no te vamos a aceptar nunca porque nosotros no creemos en eso, venimos de otra época, sí me lo han dicho y sí lo creo, porque también esto tiene que ver mucho con la educación que tengan tus papás o de Ujú. dónde vengan, o sea, Así es. entonces, también, si vienes del rancho, no es por ser despectivo, y también ya depende de cada persona, de la resiliencia de cada quien, de cada ser humano, pero si vienes de un contexto muy marginal y muy machista, es otra historia, porque me dicen, ay, por ejemplo, en los activistas dicen, es que te van a aceptar ya. No, es que no puedes generalizar situaciones nada más porque a ti te fue bien. Ese es mi Así es. pleito con la mayoría de las personas LGTB más porque digo, es que no, tienes que ver cada cosa de lo particular a lo general y no al revés, porque pues todos somos seres humanos y venimos cargando historias de familias muy diferentes. Entonces ahí Así sí, es. les digo, no a todos les va a funcionar la fórmula de los 3, 5 años de redención. Yo lo intenté, pero pues conmigo no Ujú. funcionó. Así que pues Exacto. es seguirles el juego nada más, en mi caso, aunque sí duele, sí pega, sí te da crisis. Al mes pasado, de hecho, junio, para mí fue el peor mes que he vivido, fue de crisis. Sí. Entonces, pues sí va a haber crisis, o sea, eso es inevitable. Yo no Ujú. pretendo engañar a nadie, ni tampoco Claro. salí como los típicos videos trans con su musiquita y nada, esos ya vayan a ver copias. Sí, y me parece que es extremadamente de gran importancia lo que mencionas, porque sí, esa fórmula no va a aplicar para todos. Desafortunadamente, incluso a veces el tiempo no sana esas heridas y por más que uno trate de sobrellevarlo a la par de la vida que la persona trans experimenta, que también todos lo vivimos diferente y como bien lo decías tú, pues los papás tienen un trasfondo diferente, creencias diferentes, programaciones diferentes. Entonces, eso va a depender mucho de cómo veas a tus papás como persona transgénero. Hay que ser también inteligentes en ese aspecto. Si ya sabemos que mamá o papá o hermano o hermanas tienen cierta tendencia a rechazar ciertas cosas o tienen ciertos modos de reaccionar a ciertos temas, hay que también ser muy inteligentes en la forma en la que vamos a empezar a abrirnos a la familia, con quién va a ser la primera persona a la que le vamos a decir lo que somos realmente. Creo que eso también influye mucho. Caso clásico, cuando tienes a la mamá, pues que sí te apapacha mucho, te quiere, está de tu lado y el papá no. Entonces, pues obviamente nosotros le tenemos más confianza a la mamá de ir y decirle, oye, pues está pasando esto, pero ahí entra pues también ya el juego de que no sabemos cómo va a reaccionar mamá, no sabemos si va a pararse gritando y le va a ir a decir a papá o no sabemos si a lo mejor nos va a decir, bueno, pues tranquilízate, empieza poco a poco, yo te apoyo primero y ya después le vamos diciendo a la familia. Se van a dar muchísimos casos, pero esencialmente todo lo que es el hecho de darle tiempo a la familia es algo que todos podemos intentar, como bien lo dijiste tú, Dante, yo lo intenté. Entonces, entre tus puntos de vista, ¿qué nos podrías aconsejar una vez que ya se terminó este tiempo y que tú viste que no había mucho avance? ¿Cuál fue la forma en la que tú lo pudiste sobrellevar? Pues es aquí mantenerte firme, o sea, es no claudicar, aunque te den ganas, por ejemplo, en mi caso, yo quiero, ya dije, transición y ya, porque yo no puedo con tanta carga, pero no, o sea, va a llegar esos momentos de crisis y aprender a aceptarlo, porque me dicen, ah, es que eres muy negativo, no, es que hay que ver, aceptar y impregnarte de esa crisis para poder salir, porque si no vives esa crisis y además pones parches, parches, parches de que todo va a estar bien y no enfrentas esa crisis, va a ser peor. Entonces, enfrentar tus crisis y aprenderlos, ahora sí, a ignorar y hacerte lo fuerte lo más que puedas, porque
si no tienes a un aliade que esté como de tu familia de respaldo, aunque se diga tu aliade, pero al final termina aliándose con la familia porque no quiere perder ese lugar, como en el caso de mi hermana. Entonces, pues también ahí tienes que saber cómo manejarte. Tienes que Exacto. sacarles el juego y luego me dicen, bueno, eso se los van a decir a lo mejor ustedes, es que mientes mucho. Sí, para poder sobrevivir. Eso sí, tienes que mentir mucho, no Claro, por claro. mentir por maldad, sino mentir para que ellos estén a gusto y contentos entre ellos, para Así que te es. dejen medio llevar las cosas, porque si tú les avientas toda la verdad, a la vez, pues lo único que vas a hacer es vas a distorsionarles todo, vas a Ujú. causarles un colapso también a ellos y va a ser Sí, un muchas shock peleas, emocional. un choque emocional muy grande. De hecho, con mi papá, pues el Día del Orgullo que estuvieron pasándolo en la tele, todo Ujú. el día estuvo con eso, todo el día. No había otro Wow, tema de conversación. Y que esto y obvio. que aquello y que, bueno, digo aquí porque son palabras fuertes, pero todo el día, Sí, y a mí claro. como que ya o sea, le digo, ya me enfadó escuchar todo eso. Bueno, ya existen y ya, así como existes tú, existen ellos, pero como dices tú, es otra programación distinta a la que ellos tienen y pues ahora sí que las personas normales trans, ya hubieran hecho su drama en Facebook. Yo no lo hice, yo no puse nada porque en realidad a nadie le importa, así. A nadie le importa en el Facebook, para que una vez. Entonces, recapitulando ya para cerrar, aguantarla, confrontar tus crisis, armar estrategias. Si tienes que decir mentiras, pues miente, no hay problema. Claro, Y claro, no o sea, al menos contarlo en Facebook, pero con personas que sí te vayan a hacer caso, porque que claro. yo, tu amigo, que activista, no, los activistas, muchos son los peores, así que esos no ayuden en nada. Eso es mi consejo desde lo que yo he vivido. ¿Ah? Ujú. Perfecto. Me parece algo bastante interesante y las anécdotas que también nos cuentas de tu papá, ahí estás tocando unos puntos muy importantes que tienen que ver con esto que mencionábamos de la inteligencia emocional. Por ejemplo, en esos eventos donde veamos que alguno de los padres o de los hermanos está hablando mal de la comunidad transgénero, algo que nos puede ayudar mucho es también justo en ese momento retirarnos, ya sea a nuestro cuarto, no escuchar o tratar de escuchar lo menos posible, porque de todas formas existe un lazo con papá y con mamá, o sea, eso es innegable, independientemente de si te aceptan o no, es una energía que va a estar ahí en tu corazón y que para unas personas la viven mucho más intensas que otras. Ustedes me conocen por mis videos, saben que soy astróloga, saben que hay ciertos signos que son muy apegados a la familia, hay otros que son como que, no importa, y existen también aquellos que son más necios o más prácticos en todos esos aspectos, pero sí es muy importante entender que debemos también de ser inteligentes para nuestro beneficio. ¿Por qué lo digo así? Porque como personas transgénero también tenemos derecho a ser felices, tenemos derecho a tener todos los derechos básicos que tienen todas las demás personas. Y pues el hecho de estar en un ambiente tóxico, familiar, pues sí va a repercutir un poco en nuestra autoestima. Entonces, es parte de lo que también comentabas tú, Dante, bueno, desarrollar esa dureza, irnos haciendo muy, muy resistentes poco a poco, sí va a doler, pero esto nos va a empoderar mucho, porque al final de cuentas, en algún punto, vamos a salir de casa, vamos a independizarnos, vamos a poder hacer nuestra vida como tal. Sí requiere mucho esfuerzo de muchos otros aspectos y características, pero bueno, eso lo vamos a tocar un poquito más adelante. Pero en esencia, una de las mejores cosas que podemos hacer, pues es tratar de alejarnos de situaciones donde ya haya un verbalismo que ya esté agrediendo a lo que significa ser una persona transgénero. Como yo le decía, pues irnos al cuarto, salirnos al patio, ponernos audífonos. Tampoco hay que tratar de pensar mucho en eso. Esto sí le va a costar trabajo a la gente, pues que sí tenga un anclaje emocional muy grande, porque tú sabes, Dante, que hay gente que está dándole vueltas a todo
y en la noche estás pensando en lo que te hicieron la semana pasada y lo que te hicieron hace un mes, eso tampoco te va a ayudar porque solo estás cargando residuos energéticos que son tóxicos para tu persona y para, en esencia, pues la llama de tu vida, ¿no? Y esta es también la razón por la que la inteligencia emocional es muy, muy importante. Como bien dices tú, pues no es de completamente desapegarte, pero sí es cuestión de ir poco a poco estableciendo un límite sano donde tú mismo o tú misma como hombre trans o mujer trans puedas realmente sentirte a gusto en casa, a pesar de que puede existir un rechazo, llegas a un momento y a un nivel donde ya no te afectan las palabras, donde ya simplemente, como bien dice Dante, sigues el juego. Entonces, ahí, ¿qué otro tips nos podrías dar, Dante, como para poder efectivamente mantener un estado día tras día donde pues podamos, digamos, camuflajearnos como un camaleón y poder sobrellevar pues este rechazo, ¿no? Pues, o sea, yo lo que hago, porque ellos, bueno, mi mamá es la que siempre toca el tema, yo trato de tocar el tema lo menos posible, porque aunque tú tengas la razón, no les vas a ganar nunca, nunca les vas a ganar. Y esto es bien claro, porque su cultura, su contexto, su programación les dice otra cosa. Por más que los quieras evangelizar, nunca les vas a ganar. Entonces, desde mi consejo, tocar el tema posible. Si ellos se quieren abrir de forma positiva, ahora, ok, está bien, pero si no, no toques el tema. No tiene caso, porque como digo, no los vas a ganar. Así es. Y pues bueno, de esto también hablábamos de, bueno, pues no tocar los temas, tratar de alejarnos un poquito. ¿Qué nos dirías tú en cuanto a tu experiencia? Yo, la verdad, siento que a veces la programación religiosa es muy intensa. En tu experiencia, ¿cómo fue esto en tu familia? ¿Cómo lo sobrellevaste? Pues, bueno, es que, por ejemplo, mi mamá piensa que yo me alejé de la religión por causa de la diversidad y nada que ver. Es más, fue a acercarme al sectorismo a los 16 años, cuando yo me empecé a alejar de la religión. O sea, Ajá, para mí lo LGTB o la diversidad es más normado inclusive que lo que supuestamente conocemos como normado, ok, ujú, desde mi experiencia. Entonces, para mí la religión pesa mucho. Ellos creen en Dios y la forma de creer en Dios, entonces yo por eso tampoco les toco ese lado, ¿no? O sea, les sigo la corriente, sí, Dios y eso, aunque no sea verdad, o sea, aquí es seguir la corriente con la religión, porque en política y claro. en religión nunca vas a ganar, tampoco. Son temas muy Claro. sensibles, esa es la verdad. Sí, sí, sí. Al final terminas siendo el loco o la loca y nunca ganas. Así es. Está muy bien. Pues eso es otra parte importante, esto de la programación religiosa. Recordemos que, bueno, pues cada quien es libre de pensar lo que quiera, de creer lo que quiera. También sabemos que hay diversidad en cuanto a religiones, hay muchas religiones, hay muchos dioses. Entonces, ahora sí que depende de cada quien cómo te vas a anclar con esa energía espiritual. Ahorita en estos tiempos yo veo y pienso que ya es demasiado importante poder incluir a las personas transgénero, pues en ese nivel ya espiritual también, establecer también tu conexión con lo divino o con Dios, el universo, la fuerza, como tú le quieras llamar. Así es. Pero lo que es cierto es que nunca estamos solitos ni solitas, incluso cuando hay rechazo y esto muchos lo hemos vivido, hemos estado en el cuarto llorando con miedo porque no sabemos qué vamos a hacer, no sabemos qué va a pasar, cómo le vamos a hacer, dónde voy a trabajar, cómo voy a hacer mi cambio de nombre, mi cambio de género. Algo que me llamó mucho la atención de lo que comentaste hace unos minutos fue lo de decir mentirillas blancas, ¿no? Como mentir para poder Sobrevivir. sobrellevarlo. En mi caso Pero, fue, perdón, en mi caso fue un sí. poquito gracioso. ¿Ibas a decir algo, perdón? No, sí, pero nomás iba a decir entre paréntesis, hay que tener cuidado, ¿eh? No, no siempre, o sea, hay que saber usar las mentiras, pues tampoco mentiras que vayan a afectarte de gran manera, nomás eso. Claro, sí, 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 es un punto importante, que bueno que lo menciones. Y de hecho también iba un poquito para allá. Por ejemplo, en mi caso, se los comparto, yo desde los
10 años, 9 años, ya sabía que era una mujer transgénero, ya me había puesto el uniforme de mi hermana, de hecho me enganchó varias veces poniéndome su uniforme, nunca le dijo a mis papás, pero yo también era inteligente y es parte de lo que mis papás no entendieron cuando yo finalmente pues les dije quién era, cuando salí del closet literalmente, porque ellos me decían, es que tú jugabas con muñecos, no corrías como los niños que son gays, que son chiquitos y corren así con las manos, todo ese tipo de tonterías que yo realmente les decía a mis papás, es que ustedes no entienden, es que una cosa como jugar con un muñeco o una muñeca no define para nada tu sexualidad. Sí estamos de acuerdo que hay gente que se lleva o se deja llevar mucho por lo visual, todo lo expresivo, y cualquier cosa que un niño o una niña haga que parece del otro género, por ejemplo, un niño que le gusta juntarse con niñas, que le gusta juntarse con muñecas, luego es de decir, no, pues es que va a ser gay, hay que llevarlo casi que a la escuela militar o hay que meterlo a clases de karate para que se haga hombrecito. A la niña pues también hay que llevarla al catecismo. Hay un montón de alternativas que los papás eligen, pero pues en mi caso yo lo sabía. A mí me tocó enterarme de las personas transgénero cuando tenía en mi niñez a través de los programas de Cristina. Les estoy hablando de 1993. Es un programa épico el de Cristina, yo lo veía, bueno, las veces que estuve en Estados Unidos yo lo veía el de Cristina. Oh Sí, Dios, yo no sí, o sabía sea, eso, que desde yo me 1900 acuerdo. y feria, oh my God, no, pues ven. Sí, ya estaba. Y yo me acuerdo perfectamente que ese programa se llamaba Mi pareja me dejó por una transexual, así se llamaba. Y pues a mí me llamó la atención, yo empecé a verlo, inmediatamente caché y dije, Dios mío, o sea, dije yo, ahí hay algo donde me reflejo, o sea, yo estoy ahí y como, digamos, en ese punto de la infancia, pues también es un shock como persona individual el darte cuenta que lo que tú eres a veces no es bien visto por la sociedad en general, porque ese programa, en cuanto la persona transgénero se paraba, eran insultos, regaños, no la dejaban ni siquiera hablar a la chica transgénero. Entonces, ya desde ahí yo caché que era algo muy delicado y mis papás me llegaron a preguntar en la secundaria que si era gay, que por qué no tenías, ya sabes, la clásica, ¿no? ¿Por qué no tienes novia? ¿Por qué no tienes novio? ¿Por qué no te has casado? Entonces, pues yo la verdad aventé mis mentirillas blancas, o sea, yo también les decía, ay, no, pues es que ahorita no quiero, ahorita no me interesa, daba largas. Eso también me ayudó porque, bueno, en ese momento yo dependía de mis papás, me pagaban la escuela, que realmente siento que era importante terminar la escuela porque por lo menos así ya puedes tener un trabajo, puedes independizarte, puedes ya hacer tu transición de una manera completamente pacífica y agradable. A lo opuesto, pues de estar tratando de hacer eso en casa donde no se nos acepta. Entonces, también hay casos, ahorita que mencioné eso, que me imagino que también te ha tocado, Dante, cuando pues tenemos compañeros o compañeras trans que sí nos dicen, bueno, mi familia no me acepta 100%, pero tengo que vivir con ellos, no me dejan vestirme con la ropa que yo quiero, ni tampoco respetan mis pronombres. Ahí pues ya también entramos otra vez en ese tema que hablamos de la inteligencia emocional, pero ¿qué nos podrías decir tú, Dante, en ese respecto? ¿Cómo podrían empoderarse, por ejemplo, los hombres trans, cómo podrían empoderarse en un aspecto así, ¿no? Mira, esto de la escuela, lo que tú mencionas es muy importante. Porque hay veces en que en los mismos foros hacen preguntas absurdas, o sea, decir, es que eso lo tienes que, eso es básico, o sea, eso te deben enseñar en la escuela, por ejemplo, ¿no? O sea, también no ser tan ignorantes y pensar que lo que digas va a estar bien, eso es una. Sí. En cuanto, porque lo que tú dices me pasa a mí no me aceptan, ellos quieren que yo me ponga ropa pues femenina y así. Pues en ese aspecto, yo lo que hago es ser un poco no binario en ese aspecto, ¿no? O sea, como un Ok, aspecto más andrógino. ok, ¿Para qué? Para medio engañarlos de que sí, pero no.
O sea, porque para mí yo sería totalmente masculino, no, tampoco buchón de rancho con sombrero, no, no, eso a mí no me gusta, pero No. sí de más masculino, como más de la ciudad, ¿no? Pero en ese aspecto sí ser más andrógino, o sea, si no te aceptan, pues dales un poquito de lo que quieren para que se callen. Se escucha feo lo que estoy diciendo, pero eso es lo que ellos buscan, entonces ya, para que sus expectativas estén así nada más y te dejen en paz. Eso es lo que yo recomiendo. Bien, bien, me agrada. Y siento que también es muy importante, pues eso, ¿no? Tratar de llevarlo de manera andrógina, que no sea 100% lo que queremos, al menos al principio. De esa manera también vamos a poder nosotros internamente desarrollar una autoconfianza que, bueno, ya eso se va a convertir después en confianza plena, pero recordemos lo que mencionábamos, muchos de nosotros pues vamos a depender de la familia, no vamos a poder salirnos de casa o nos podemos dar cuenta de nuestro género pues cuando somos pequeñitos y a veces es muy difícil pues tratar de expresarlo, ¿no? Otra cosa que puede considerarse es también, digamos, llevar la vida, ir a la escuela y hacer todo lo que tenemos que hacer en casa, todo con lo que tenemos que hacer con la familia, pero también podemos, por ejemplo, si tenemos una familia que tiene una buena posición económica y que nos apoyen económicamente, podemos también ir guardando dinero. Eso es muy importante. Hay que empezar a ahorrar dinero para poder también en algún punto, como ya lo mencionamos, independizarnos o bien poder tener ese dinero ya guardado para nuestro cambio de género, para ir a sacar nuestros documentos o en el caso de las personas que lo prefieran, pues una cirugía, los que quieran hacer una cirugía, ya sea de resignación sexual completa o simplemente pues alguna parte estética del cuerpo, es muy importante irlo considerando desde que ya entramos en la pubertad también, ¿eh? Porque ese es uno de los aspectos que a mí me tocó vivir. Yo la verdad sabía que si salía del closet me iban a literalmente correr de mi casa, me iban a dejar de ayudarme con la escuela y mis estudios. Y pues realmente tampoco yo no tenía la madurez en ese tiempo que tengo ahora, tenía pues también mucho miedo, mucha ansiedad, muchas inseguridades y pues realmente a mí me tocó callarme, esconderme, fingir que era otra cosa que no soy, al menos al punto donde ya desarrollé una conciencia. Yo rara vez tocaba los temas LGBT, tampoco mi papá ni mi mamá eran personas que, digamos, hablaban mucho de eso. Sí llegué a escuchar comentarios despectivos que hicieron cuando se dio el caso, pero vaya, todo esto pues nos lleva a ese punto donde pues nos damos cuenta que de cierta forma todavía tenemos un apego tanto emocional y físico en el sentido material, por eso decíamos de independizarnos y de aguantarnos y quedarnos con la familia, para pues llegar a ese punto donde, no sé, pues ya entras a la preparatoria, por ejemplo, ya puedes conseguirte un trabajo desde los 15, 16 años y empezar pues, a hacer esos cambios bajita la mano sin pues salir del closet completamente, sobre todo si tenemos pues tanto papá y mamá como hermanos que digamos, pues no se ve que vayan a mover, no se ve que vayan a ceder. Entonces, pues hay que ser un poquito más prácticos con esas cuestiones. La otra, pues también podría ser dependiendo de cómo sea papá y mamá o los hermanos, porque, por ejemplo, podemos tener tanto a papá como a mamá que de plano no aceptan nada de eso, pero podemos tener un hermano que sí, puede ser que tengas un hermano, una hermana que te diga, bueno, yo sí me abro a eso, yo acepto y yo te cuido, no le voy a decir a mis papás. Es importante también tratar de identificar si alguno de nuestros hermanos o hermanas tiene una apertura diferente a la de nuestros papás y también pues hay que ser un poquito inteligentes en cómo se lo decimos a ese hermano o a esa hermana. Porque pues ya sabes, somos chicos, no tenemos control emocional, nos peleamos con el hermano, con la hermana y la primera amenaza que nos dicen es, ay, le voy a decir a mi papá de tu secreto, ¿no? Entonces, entonces hay que ser muy, muy cuidadosos también pues tratar de llevar lo más que se pueda, digamos, una psique pacífica,
pero también en el caso de las personas que se vean en situaciones difíciles con mucho rechazo, pues entonces ya una actitud también evasiva, no apegarte mucho ni a lo que dicen y como hablábamos hace un ratito, pues tratar de irnos a otro cuarto, salir al patio, escuchar música, hacer algo diferente, porque entre más te quedas tú escuchando lo que pueden decir los familiares, pues también son más, digamos, espinas que permites que se te entierren en el corazón, ¿no? Sí, así Entonces, es. tampoco hay que ser un mártir, tampoco hay que hacer la carta del tarot del colgado, o sea, hay que ser inteligentes. O de la torre, ¿no? Que ya todo se ve al demonio, O la generalmente. torre, exactamente. Pues mira, eso Entonces, también hay una diferencia muy grande. O sea, también la época. Yo, por lo que mencionas de la preparatoria, de haber sabido todo lo que me iba a pasar, pues sí me busco el trabajito y todo eso. Yo no sabía, o sí, sea, sí. sí sabía, pero no tenía la palabra. Yo, pues, ay, dije, mentiras, o sea, hasta yo dije, "Ah, no es cierto, no existe". O sea, pero pues porque nunca me había puesto a analizar y por pues, ese mismo miedo y por todo y porque vivía muy a gusto en mi zona de confort, porque no había nadie que me había confrontado, es más, ni siquiera se escuchaba, bueno, al menos en mi entorno lo LGTB, sí, lo veía en películas y eso, pero pues ¿de dónde también? O sea, Sí, como los de sí. ahora que ya todos son LGTB porque sí, mm, así me Sí, ya quedé. como si fuera una moda, ¿no? Sí, sí. Sí, eso también es importante. Ahorita ya vamos a pasar ese tema del ambiente escolar. Entonces, ahorita para ya cerrar estos pequeños consejos del ambiente familiar, para hacer también una recapitulación, perdón, de lo que decía Dante, bueno, hay que también saber cómo distanciarnos, hay que desarrollar una resiliencia, hay que ser un poquito más duros. Esto nos va a ayudar a desarrollar más confianza en nosotros mismos. La confianza equivale a un deseo menor del suicidio. Esto hay que comprenderlo bien. Una confianza alta en nosotros mismos equivale a menos y menos y menos deseos de suicidarse. Todos hemos pasado por eso, lo hemos considerado. Yo no conozco una persona trans que no me haya dicho en algún punto lo pensé, en algún punto lo consideré, pero pues hay que recordar que aunque a veces la familia no nos acepte, también podemos encontrar familia en los amigos, en la pareja, te puedes juntar con alguien también, puedes hacer tu vida de lo más normal. A mí me gustaría también mencionar que hay personitas, sobre todo chicos y chicas trans que son jóvenes y están en la pubertad, 12, 13, 15, 16, 17, 18 años, somos muy vulnerables a las emociones y de hecho casi todo el suicidio trans que se da es entre esas edades, ¿no? Así es. Porque, o sea, y esto también lo voy a comentar. Mucha culpa tiene los medios de YouTube, los medios de comunicación, el Instagram, porque no nos vemos en una realidad. No es lo mismo ser transgénero en Europa, Estados Unidos, que ser transgénero en Ujú. México. Eso hay que tenerlo bien en claro. Ojo, es más rechazo en México que en otros países, pero es obvio, o sea, son muy poquitos los que los aceptan y son bastante cerrados los círculos también. Generalmente Ujú. las personas que los aceptan tienen más educación, más dinero, o sea, y eso hay que verlo también desde ese aspecto sociológico. Así es, sí, sí, indiscutiblemente. Y podemos decir, bueno, yo me atrevo a decir, no sé tú qué pienses, de los pocos lugares en México donde sí hay una aceptación grande en la comunidad trans, pues está el área de Puerto Vallarta. Sabemos que es un destino Así es. LGBT turístico de los número uno del mundo. Guadalajara no se queda tan atrás, pero sí he encontrado Son más testimonios. tapadones los de Guadalajara, inclusive personas trans de Guadalajara son más elitistas. Así es, sí, y me ha tocado también escuchar eso y también, o sea, está como que entre un punto medio, pero pues realmente de lo que yo he podido vivir en nuestro México, pues ha sido Puerto Vallarta y Guadalajara. También eso es otra cosa importante. Si estamos tratando de pues llevar nuestra vida como tal, hay que considerar también ese ahorro para en algún punto irnos a una zona que sea mucho más amigable, porque también no sé si tú estarás de acuerdo. Habemos muchas personas trans que corremos riesgo simplemente por vivir en ciertas zonas y a veces pues sí se da el caso de que no hay muchos recursos, no podemos conseguir empleo, tenemos que recurrir a donaciones, hay gente que recurre a la prostitución, que bueno, yo realmente, a mí se me hace muy intenso todo eso, pero de que se puede conseguir trabajo, se puede.
y pues hay que considerar también eso, ¿no? De ver si la zona donde estamos pues es algo bueno para nosotros y si no, pues tratarnos de mover a otro lugar, a otra colonia, donde veamos que está todo más tranquilo, porque como decíamos, tampoco se trata de martirizarnos ni de estarnos arriesgando, sino que tenemos que ser inteligentes, Así tenemos que es. ver qué es lo mejor para nuestro desenvolvimiento personal y pues darle por ahí. Y no creerte muchas veces de tus, como digo, de los activistas, ya hice un video de la romantización del activismo. Esa gente generalmente, la mayoría, no digo que todos, que hay algunos que sí lo hacen de corazón y que tienen ganas y tienen dinero, por lo menos en este país. Esa gente generalmente lo único que busca es subir políticamente, o sea, tener un puesto Sí. político y demás. O sea, no se crean de los activistas. Los activistas no son sus amigos, desde una vez les voy a decir. Son para echar el cotorreo, la parranda, cada Pride, pero se acabó. Hasta ahí lleguen, nada más. Sí, 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 y eso es muy conocido, o sea, la verdad, a todos, ya seas gay, lesbiana, transgénero, lo que seas, nos ha tocado experimentar conflictos dentro de la misma comunidad, conflictos dentro de las mismas personas que dicen que nos representan como los activistas, entonces, pues sí hay que también tener un discernimiento, ¿no? De a quienes les estamos dando esa confianza, si es una persona que nos quiere ayudar a crecer de corazón y nos quieren ver en un mejor nivel o si es una persona que nada más está aprovechando de nuestra energía, de nuestro esfuerzo para que ellos crezcan. Hay una diferencia muy grande. Entonces, donde hay digamos, una cuestión igual de dar y de recibir, es una relación completamente sana. Pero si vemos que ya hay intereses de por medio, pues hay que ser inteligentes y hay que saber con quién sí vamos a tratar y pues con quién no. Así es. Ok, entonces, mira, bueno, voy a abrir el segundo tema, que viene siendo, vamos a pasar al ambiente escolar, que es otro de los temazos, cómo empoderarnos en un ambiente escolar como personas transgénero. ¿Qué involucra el ambiente escolar? Bueno, involucra las formas en las que podemos empoderarnos y cómo lidiar entre la programación social común, ya sea una programación anti-LGBT, niños programados machitos, eso también es muy abundante, clásico niño que tiene al papá machito y que casi casi les enseñan que a todos los que sean gays o lesbianas o lo que sean, que no sean como los otros niños, pues les puedes decir y les puedes hacer lo que tú quieras. No, También hay eso mamás también ya, machitas, ¿eh? Eso también. sí, sí, también. Niñas programadas féminas, eso también se da mucho. Eh, Mucho feminismo demasiado, incluso los mismos maestros, tutores o directores que no son inclusivos y que ellos mismos como tutores, valga la redundancia, desafortunadamente nunca trabajaron en su propia sombra. Esto es un concepto de psicología, las personas que sepan de psicología pues lo saben. Jung, ¿no? The Shadow Self, ¿no? Así es, The Shadow, que es simplemente pues todo lo que tú no puedes aceptar de ti mismo o de otras personas y lo proyectas hacia afuera, ¿no? Entonces es como una propia programación que todos tenemos, a veces es impuesta desde la infancia y he conocido gente, profesionales que sí llegan a un punto donde ellos mismos pues notan este tipo de, pues, de tendencias, de programaciones y solitos empiezan a trabajar para cambiarse a sí mismos. Pero pues en este caso del ambiente escolar, sí es muy, muy desafortunado que las mismas personas que están ahí para guiarnos y ayudarnos a crecer en el mundo sean de las primeras personas que nos rechazan o que incluso fomentan que los compañeros te estén molestando. Y eso es realmente algo completamente sin empatía, completamente cero madurez para un adulto que ya tiene esa posición. Es increíble que todavía se siga dando pues esos casos. Y pues bueno, como decíamos, vamos a empezar con todo lo que es la programación. A mí me tocó mucho eso en la primaria, a mí me hicieron mucho bullying en la primaria, sobre todo los niños que jugaban fútbol, esos eran los que se me iban a mí encima. Yo también me llegué a proyectar de muchas formas. Cuando yo estaba descubriendo mi sexualidad y no quería aceptarla, pues yo también me proyectaba con otros niños o otras niñas.
hasta que llegó el momento en que empecé a aceptarlo, ¿no? Pero vaya, la parte difícil es cuando nos encontramos con una niña fémina o un niño machito. ¿Tú qué nos puedes decir al respecto, Dante? Ay, pues bueno. En la escuela, digamos que pues no pasé tanto este bullying, pero bueno, más o menos sí, en la primaria me decían tomboy, eso, ese es del 90 y tantos, antes de que aquí se usara el tomboy y todo eso, no, yo lo viví en la primaria, allá en Estados Unidos, porque a mí me gustaba usar zapatos de las caricaturas, todo rudo, acá de disfrazarme de Batman y todo eso, o sea, yo en mi interior quería, o sea, me reflejaba como un niño, pero pues ¿cómo? O sea, si eso no existía. Y sí, como que sí se te avientan más por ese lado las niñas, ¿no? Ah, you're a tomboy, que no sé qué, y así, porque no eres como una típica niña. Aunque yo me peleaba más con mis primas, porque ellas sí eran muy féminas y a mí me gustaba jugar los Power Rangers, y me acuerdo que me peleé con una de ellas porque me dijo marimacho y así, pues básicamente eso, ¿no? Y tener que Ujú. esconder esa afección porque realmente ni lo entiendes ni sabes cómo se llama y de alguna manera los demás lo detectan como algo anormal. Eso fue en la primaria. De hecho, en sexto de primaria me decían, ay, ¿quieres andar con fulana? Que no sé qué. Y así de, pues me daba pena, pero no me hicieron mucho bullying en esa parte, al menos. Ok. Aunque sea en cuarto de primaria, ahí sí, sí recuerdo mucho que me hacían mucho bullying. De hecho, me hacían a un lado, me hacían carrilla porque me gustaba una niña y bien feo. Me decían cosas Ujú, muy feas, pero nada más, o sea, eso fue en la primaria. En la ujú. secundaria fue más evidente que yo me empecé a salir como lesbian, pero nada que ver, pero igual, o sea, más bien no sufrí mucho burla en esos años formativos. Fue más en la universidad cuando me empezaron a excluir más. Cuando Mm, ya empezaron a, ya ves que por ser lesbiana, por ser diferente de la diversidad, ya no te hablan y eso, en cuanto a las clases o a las conferencias ya de filosofía, ahí es cuando empecé a sufrir más. Y todavía en la maestría por ser trans, pero ya es más sutil, mm. pues entre más grande eres, es más sutil el rechazo en el ámbito Sí, educativo. sí, claro. Y conforme vas creciendo, vas desarrollando también más dureza, pero independientemente de eso, pues también pega, ¿no? Porque pues Así es. obviamente si ya hablábamos de lo anterior, del ambiente familiar, o sea, imaginemos cuando tenemos una situación donde a lo mejor en casa no se nos acepta. Estamos tristes, salimos de casa tristes, llegas a la escuela y ahí es Triste. lo mismo, ¿no? Lo mismo. Y dices tú, újule, o sea, ahora cómo le voy a hacer. Ahí es donde ya, como decíamos, pues empiezan a entrar los pensamientos de suicidio, la depresión, todos estos, todas estas emociones que si se acumulan en exceso, pues sí nos pueden llevar a un camino peligroso. Así es. Yo podría eh, tal vez recomendarles de una posición, pues humildemente en psicología, pues también tratar de ser un poquito inteligentes también en el aspecto escolar. En el caso de hoy en día, porque eso también hay que dejarlo claro, o sea, Ah, tanto sí. La Dante época de como... nosotras era diferente, ni existía eso. Así Ahora es, ya no, hasta te corren a ti por ser maestro. Si dices algo transfóbico, homofóbico, ya para afuera. exacto. Ya no es como, Entonces, eso es sí, importante, sí, porque tanto Dante como yo, bueno, pues ya somos de la generación de los ochentas, entonces, o bueno, de los principios de los noventas en caso de Dante, pero bueno, yo soy principios de los ochentas. Ahorita ya en estos tiempos sí está mucho más abierto el espectro, aunque no totalmente, pero sí hay mucha más aceptación de la que había antes. De todas formas, es importante considerar todos estos consejos porque sí, de repente nos va a llegar a tocar, aunque ya se dé este avance que tenemos ahorita, nos va a llegar a tocar una escuela o un maestro o una clase donde pues haya ese rechazo, ¿no? y no Entonces, solamente, a ver, esto es lo más peligroso, ¿eh? No solamente por parte de la sociedad, sino de los mismos pares. O sea, que ya hay que ver también la discriminación de los mismos pares, porque ahí se distingue quién así los es. aceptan en su casa y quiénes no, y es donde ahí se ejerce también la violencia. Exactamente, y que también eso es muy importante. Realmente, pues la forma en la que se podría mirar también sería como los tutores, los maestros y los directores, pues también es como una figura paterna, una figura materna, es como el guía, Exacto. ¿no?
Sí, sí. Entonces también hay que saber identificar pues eso, ¿no? Si vemos que hay una apertura, si escuchamos comentarios de que, bueno, pues tal vez nuestros maestros sí son abiertos y ellos nos pueden apoyar. También se les puede pedir un consejo, claro que sí, es de las mejores cosas que podemos hacer, tratar de acercarnos a otra persona para que nos puedan aconsejar, nos puedan ayudar a sobrellevar pues las emociones que ya traemos de rechazo de casa o de algún otro lugar y pues también ser inteligentes, ¿no? Porque si vamos a estar todo el día deprimidos y nos vamos a estar juntando con gente tóxica o nos vamos a estar juntando con el amiguito que también siempre ha rechazado y que siempre está triste, pues tampoco vamos a avanzar, ni tú ni el amiguito. O sea, se trata de que empieces a empoderarte, empieces a darte cuenta que es una etapa de tu vida, ¿Y, no es el final completamente, y qué vas va a a pasar? crecer. Exacto, va a pasar. Entonces hay que ser muy fuertes. También siéntanse con el gusto de contactarnos a Dante, a mí, a las personas que ustedes tengan cerca. Cuando necesites un consejo, un apoyo, no te quedes callado. También identifica a tus compañeros de clase, quiénes son a los que les puedes realmente contar estas cosas y a quiénes no. Pasa también muy común el caso clásico de cuando eres muy social, ¿no? Y por la misma felicidad le quieres contar a todo el mundo tus cosas. Eso tampoco es algo muy inteligente. No, Realmente hay de que hecho ser no. muy selectivos. Ajá, hay que ser muy selectivos Yo porque a tengo veces un, no conocemos a la persona. así es, yo tengo un caso, voy a hablar de estos Ajá, maestros y tutores. Yo tenía un sí, sí. maestro que yo consideraba inclusive mi padre, porque en la parte afectiva y paterna yo no tuve papá, así tal cual. Ah, Sí tuve alguien ok. que me dio todo, pero ese tutor para mí era wow, o sea, sabía de todo, de cultura, sí, eres lesbiana y todo, pero desde el fetiche, o sea, yo no sabía ver ahora. Ahora sí lo veo porque tengo los lentes puestos, pero en esa época no. Yo le confiaba todo y demás. Pero ya cuando dije soy trans, ya ahí se acabó el apoyo, el cortón, pum, el género, el género, el género. Eso también, o sea, puede haber muchos tutores o maestros que digan, ah, sí, pro LGTB, pro LG o B, pero T no. Eso Ujú. es importante que lo entiendan y personas no se junten con personas que sean bastante mayores que ustedes, eso no, porque ellos ya tienen otra programación, otras vivencias, otro todo. Se Así los digo es. como consejo, ahí nada más para que lo tomen en cuenta. Claro, claro, súper importante lo que acabas de decir y pues sí es a veces triste, ¿no? Darnos cuenta que de esa LGBT casi siempre es la T, la que todo el mundo excluye y la que todo el mundo se asusta, ¿no? Y pues realmente hay que empezar pues a tener esa conciencia. Ahorita como ya dijimos, pues en estos tiempos pues sí hay un poco más de apertura, pero sí sean muy inteligentes en quién les confían las cosas y pues a los amigos sobre todo, ¿no? Porque pues es clásico también que le contamos a una persona del salón algo que no debemos y a los 5 minutos ya lo saben todos y ya nos están echando carrilla o ya te están molestando. Entonces sí es importante pues no hacerlo así a la ligera, ¿no? A mí incluso me tocó una situación donde muy graciosa porque uno de mis mejores amigos de la primaria, él terminó siendo gay. Yo jamás me di cuenta que él era gay. Él jamás se dio cuenta que yo era trans. O sea, fue tan gracioso porque yo me quedaba a dormir en su casa, me invitaba, nos poníamos a ver Scooby-Doo, comíamos palomitas, nos quedamos hasta en la noche viendo Los Simpson. Me quedaba muy seguido en su casa a dormir y fue curioso cuando ya por años después me enteré, perdón, que él era gay y él se enteró que yo era trans y en algún momento nos volvimos a encontrar y sí me dijo, es que, ¿cómo? O sea, me dijo, es que yo nunca me di cuenta, ¿por qué no me dijiste? Y yo le dije lo mismo, pues es que yo tampoco sabía, o sea, yo recuerdo que en una ocasión sí le pregunté si le gustaban los niños o las niñas, se quedó callado mucho rato y luego ya finalmente me dijo, me gustan las niñas, cuando realmente pues él es un hombre gay, ¿no? Y ya después me dijo, pues es que me dio miedo decirte, porque pues no sabía cómo ibas a reaccionar. Así Y yo es. dije, uy, hubiera estado gracioso porque si se lo hubiera dicho, yo en ese momento le hubiera dicho que yo era trans, teníamos 10 años, o sea, imagínate. No, pues sí, más en esas épocas, como dices, es que ni se sabía nada realmente. Ahorita para muchos está, vaya, como mantequillas y todo el camino trazado. Y en cuanto a las féminas y las machitas, a los machitos, o pues sí, yo digo que hay machismo en todos lados, es por eso también,
que muchos Ujú. atacan por esa parte para poder a desahogar esa violencia que viven, porque puede ver que sea un hombre súper sensibilísimo, que digas, ay, es gay, pero no lo sea. Y Ujú. puede un hombre Así macho es. así, que sí sea gay. Y Así es. Sí, eso también es muy importante. Qué bueno que lo mencionas porque sí son a veces impresiones que nos da la gente y que pensamos que podemos confiar porque es que parece que es así. Hay que siempre cerciorarnos. Recuerden que es mejor, mucho mejor acercarnos a los compañeros y a los maestros con una actitud neutral, irlos conociendo poco a poco, también a los compañeros de clase. Obviamente hay situaciones donde pues estamos en la secundaria o en la prepa y pues llegas bien emocionado o emocionada al nuevo ciclo, quieres conocer gente nueva, es obvio y es obvio que vas a querer hablar con gente, vas a querer expresar cosas que te gustan, pero volvemos a lo mismo, todo lo que son etapas tempranas de la vida, todo lo que es primaria, secundaria, hay que ser muy selectivos y muy cuidadosos. Ya lo que es la prepa y la universidad, pues ya es un poco más diferente porque ya hay cierto nivel de madurez, pero vaya, no es la misma intensidad emocional que se manifiesta como cuando tienes 10 años o 12 años a la que se manifiesta cuando tienes 17, 18. O sea, realmente ya no es lo mismo. Entonces no, sí hay que porque tener. pesa más lo que dice la mamá o el papá en los 10 o 13, 10, 12, 13 años, y ya en la prepa, la universidad, ya como que te vale. Sí, sí. Y más en estos tiempos, ¿no crees? Sí, sí, de hecho, donde muchos se quejan de que ya no, sus papás no les prestan atención, inclusive, bueno, ya ni siquiera me ponen atención, ¿no? O sea, ya me dejan hacer lo que yo Ujú. quiera. Y hasta se quejan de eso. Así es. Y otra cosa que es importante, también, no sé tú qué opines, cuando estamos también en todo este asunto del ambiente escolar, la vestimenta, cómo nos vestimos, cómo nos expresamos. Sabemos que por cosas naturales, porque a mí me tocó vivirlo y lo he visto con muchas personas, lo he visto con mis hermanas, con mi sobrino, cuando tienes un estilo muy agresivo de vestimenta o quieres sobresalir de los demás, también eso puede influir mucho en que seas un foco de atención y a la vez eso tampoco, a veces no es bueno. O sea, estamos hablando de que si queremos atraer o te queremos llamar la atención, hay maneras más sutiles de hacerlo que la pura visual, porque la visual siempre va digamos, va a encender una proyección de sombra de muchas personas. Entonces, ya sea que te vistas andrógino, como bien lo decías tú, en el caso de pues, las escuelas tenemos uniforme y es o te pones pantalón o te pones falda, ¿no? Entonces, literalmente, si estás en una escuela donde te dejan vestirte sin uniforme, puedes llevar tu ropa normal, pues también tratar de vestirnos un poco andróginos. Si sí hay aceptación y apertura, pues obviamente expresa tu género como tal, pero pues realmente sí hay que tener un poquito de conciencia en ese tema también, porque a la vez cuando llamamos mucho la atención visualmente, pues eso va a ocasionar que se nos acerque gente, ya sea a criticarnos cómo nos vemos o a decirnos que nos vemos súper bien, o simplemente gente que nos va a preguntar, ¿por qué estás vestido o vestida así? ¿Qué te gusta? Empiezas a desarrollar, sí, una conexión y una amistad, pero como bien lo decíamos, hay gente que lamentablemente portan máscaras, no son 100% reales, se van a acercar a ti, te van a preguntar cosas, entonces sí hay que ser muy cuidadosos con qué tanto les soltamos, ¿no? Sobre todo si nosotros somos vulnerables emocionalmente o si somos personas muy sentimentales, como bien dicen, con corazón de pollo, Así es. hay que ser cuidadosos. Pues yo digo que, bueno, es que hay muchos niños trans, ahorita yo para mí son niños, o sea, digamos, yo conozco muchos, no, es que en la escuela no me van a ver. No, es que hay unas reglas que tienes que cumplir y no todos se tienen que adaptar a ti. O sea, vivimos, como dije antes, en un país tercermundista Exacto. donde estás viendo que no te maten. Tienes que cuidarte primero tú, o más bien no fiarte de la gente. Puede ser Así tu es. amiga, tu amigo, o sea, tener en cuenta dónde estoy parado y decir, bueno, puedo ser lo más andrógino posible. Bueno, ese es el consejo que yo les doy. Ser, como dices tú, muy sutil porque como dices, se proyectan las sombras y esa gente al ver que estás de alguna manera confrontándola, se te va a echar encima y te va a querer golpear, te va a querer matar por esa situación. Entonces, si vives en un Sí. país madreado tercermundista,
yo no digo que en el país, en el primer mundo no pase, pero es Ajá. es diferente, pues. Pero aquí donde Sí. tienes que sobrevivir, tienes que ser más cuidadoso, pues, con eso, de las vestimentas. Por ejemplo, si te obligan a usar falda, pues no, o sea, no te tienes que maquillar ni poner muy femenino, más con que te peines y te bañes y ya está. O sea, Ujú. igual con pantalón, igual, no tienes que ser súper hiper masculino, o sea, nomás te bañas y te cambias y listo, no tienes que aparentar nada más allá de Así eso. es. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso y también nos lleva de la mano en el aspecto de desarrollar esa fuerza interior, ¿no? De también decir, ok, no por el hecho de que no me pueda vestir 100% como a mí me gustaría, no voy a dejar que eso me destruya. Hay que tenerlo en cuenta, Así porque es. muchas personitas trans se ponen tristes, se Muy deprimen y sensibles y, ay, no, sí. exacto, súper sensibles. Imagínate, entonces, si ya te estás hormonizando, seas hombre trans o mujer trans, va a haber cambios emocionales fuertes en los primeros años de la transición y pues realmente también hay que saber cómo lidiar con eso, ¿no? Ya decíamos, no ser tan agresivo contigo mismo, contigo misma. Hay que tener un mundo interno que sea de aceptación hacia nosotros mismos y de también de hacerlo práctico, ¿no? De decir, bueno, ahorita en este punto de mi vida tengo que hacer esto porque todavía no puedo independizarme de la forma que a mí me gustaría, pero como ya estás consciente de eso, va a ser mucho más fácil sobrellevar el hecho de que no te puedes expresar con la ropa que tú quieres. ¿Por qué? Porque realmente si tú adentro estás completamente seguro, segura de tu género, de tu sexualidad y de quién eres, nadie te puede tumbar. Solamente dejas que te tumben. Eso también es muy importante porque esa es una ilusión que se vive mucho en la primaria. O sea, la gente por escuchar críticas o por experimentar rechazo de manera física o de manera verbal, dejamos que nuestro cerebro y nuestra alma se contamine de esa negatividad y perdemos el control de nuestra persona y la confianza de nosotros mismos. Entonces, siempre es importante saber que ahora sí que la cosa número uno siempre eres tú, Y tu vas a paz ser interior, tu tú. paz emocional y pues de entender que son etapas de la vida, son cosas que vamos a tener que hacer. Muchas personas trans pasamos por eso, ¿no? A veces a mí me tocó vivirlo, o sea, yo no me podía expresar, no me pude expresar por mucho tiempo. También intenté suicidarme una vez. Realmente fue muy pesado para mí. Tengo 7 tíos, imagínate, tengo como 20 primos, todos son machitos, hasta ahora que yo sepa, ninguno de ellos es ni gay, ni lesbiana, ni trans, pero pues es un miedo muy grande, ¿no? Porque dices, bueno, pues son tantas personalidades, ya sean machistas o feministas en la familia, que tú te cohibes y es como una amenaza muy grande porque no sabes cómo te va a ir cuando finalmente se lo sueltes. Y vaya, esto que también decíamos de, pues, de ese empoderamiento interior, es muy importante desarrollarlo porque eso también aplica para el ambiente familiar, no solo el escolar, y pues entender que son etapas, ¿no? O sea, no se va a acabar ahí el mundo, solo se va a acabar si tú te das por vencido, por vencida. Así Y es. hay que recordar que todo se puede en esta vida. Puedes conseguir un trabajo. Yo realmente lo digo con todo respeto y con toda la humildad. A mí me desespera cuando veo personas trans que dicen que la única opción que tienen pues es casi que la prostitución, ¿no? Claro que no. O sea, sí podemos conseguir trabajo de muchas otras formas. Esa es otra parte que vamos a tocar en la segunda parte de esta cápsula, Dante y yo, cómo poder conseguir trabajo como persona trans, cómo conducirte en una entrevista de trabajo, todas esas herramientas que son muy importantes, pero vaya, o sea, el punto es entender que todo se puede con esfuerzo, con dedicación y que la única persona que está en control de tu vida eres tú y la única persona que se va a dejar tumbar eres tú. Entonces hay que empezar a alejarnos de amistades tóxicas, de compañeros tóxicos, de maestros o tutores tóxicos que realmente no nos aceptan, porque a veces nosotros en nuestro afán de encajar
tratamos de cambiar la mentalidad del compañero, del maestro, y como tú bien lo dijiste, nunca vamos a ganar. Es como la política, no puedes cambiar ya una programación tan enraizada, sobre todo en un tema tan delicado como es la sexualidad humana y el género, porque ahí sí, desafortunadamente siguen existiendo muchos tabúes en este pleno 2021, que digo yo también, Dios mío, o sea, en lugar de parecer que estamos avanzando y ver que estamos retrocediendo a la época de los dinosaurios. Sí, de hecho, y eso del trabajo, ahorita que pasemos a los temas de discapacidad, y sí, vamos a tocar ese tema porque el mundo está configurado de una manera para cierto tipo de personas, por eso es que es más complicado, o sea, desde ese punto, pues. Sí, sí, definitivamente. Y pues bueno, para cerrar este tema del ambiente escolar, como hombre trans, bueno, ya nos diste muchos tips muy buenos, pero ¿qué sería otra cosa que te gustaría compartir para todos los hombres trans que te están viendo? Miren, los hombres trans, no copien los estereotipos machines que ven de sus compañeros. La mayoría son Sí. máscaras que vienen arrastrando desde sus casas, que son gente violentada. Yo veo a muchos hombres trans y a mí me caen mal por eso. O sea, yo amigos trans hombres no tengo por lo mismo, porque tratan de imitar a sus pares, pero entre más traten de imitarlos, más obvios se hacen. Así les digo. Claro, Eso es claro. más, la obviedad sale. O sea, eso es más fácil ser tú y así pasas desapercibido, porque muchos me lo han dicho, muchos hombres cis, a que quieras imitar ese estereotipo, porque muchos hombres cis se quieren salir de eso. O sea, Ujú, no imiten a sus compañeros, no vale la pena, sean ustedes. ujú. O sea, y no se pongan de sensibles ni a llorar porque no me dejan, porque esto, o sea, ya con que te den permiso de, bueno, usa tus pronombres y eso está bien, porque a mí no me tocó, ni a Sara Lynn le tocó, o sea, aprovechen la oportunidad que tienen, o sea, no estén de Ujú. berrinchudos, no estén Así es. de berrinchudos, o sea, pónganse a ver la película de Boys Don't Cry, esa es una realidad que muchos vivimos, Oh, sí, sí. está muy cruel, o sea, muchos están en la Sí. época de sí, Conociendo a Rey, que para mí es una película bastante tonta de un hombre trans berrinchudo que no consigue la firma del papá, pero ya tiene la aceptación de todos, pero toda la película se trata de eso y no. O sea, pónganse en los zapatos de otros, o sea, sean empáticos y no copien el Así machismo que no sirve para nada, de hecho, nomás para tapar Así es, inseguridades. aparte de que solo sigue fomentando esa tendencia a tener ese tipo de comportamientos y que realmente siento que tanto como hombres trans y mujeres trans tenemos esa misión de ayudar a levantar esos tabúes y ayudar a madurar a esta humanidad a otro nivel porque ya se necesita y por realmente estar dejándonos de tonterías, ¿no? O sea, ¿a ti qué te importa el género, la sexualidad de otra persona? Mientras no te estén molestando a ti directamente, no te debe de importar. Lo que la persona haga con su cuerpo, con su vida, es su rollo. Bien lo decía por ahí esa canción, vive y deja vivir, live and let live, que también sabemos que es una ley natural para los que conozcan pues de temas un poco más esotéricos y ocultistas, que vamos a dejar algo en claro, cuando decimos ocultismo significa información que no está disponible al público general o que no está disponible en escuelas o en librerías convencionales. ¿Por qué lo decimos así? Porque todo lo que es la historia de la humanidad como tal, la sexualidad siempre ha tenido un peso muy grande en todas las culturas y sabemos que hay incluso tribus donde hay gente andrógina, donde hay chamanes que son mujeres transexuales, hombres transexuales, transgénero, vaya, que realmente para mí la T pues debería ser una sola T, pero involucra muchas cosas, pero vaya, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, todo esto es con el afán de pues hacernos ver que realmente estamos en una mentalidad tan infantil y tan retrasada de no poder dejar que una persona viva su vida, que yo digo es imperativo, siempre y cuando pues no estés molestando a nadie, Así es. tú puedes hacer lo que se te dé tu gana, ¿no? Y pues si alguien nos está escuchando que tenga la intención en algún punto de convertirse en maestro o en tutor o quiera abrir una escuela,
pues hagan un esfuerzo muy grande. Como ya lo dijimos, todo se puede. Yo he visto personas trans, hombres y mujeres trans, hacer cosas increíbles. Entonces, tú que nos estás viendo también lo puedes hacer y pues realmente hay que empezar a establecer esas bases para las futuras generaciones que van a venir y tratar de pavimentar ese camino ya para que las nuevas personitas que lleguen tengan una vida mucho más armónica y fácil con respecto a ser trans y crecer como trans. Y pues realmente esto nos va a ayudar a todos, ¿no? Porque también recordemos que somos energía, trabajamos con vibraciones, frecuencias, y pues realmente todo esto nos va a ayudar como colectivo a tener una sociedad y culturas mucho más abiertas, mucho más maduras. Y ahí aparte de eso es donde empieza a crecer el ser humano, ya como lo habíamos dicho, para los que sepan de filosofía y de psicología, pues Nietzsche bien lo decía con el tema del superhumano, también a Gurdjieff, que también hablaba del superhumano. ¿Qué significa un superhumano? Significa una persona que ya tiene completo control de sus emociones, una persona que ya no le afecta lo que otras personas digan o crean o hagan, obviamente siempre y cuando no sea una agresión física. Y también pues una persona que ya no está viviendo en sus instintos animales, ¿no? Es una persona que ya trascendió todo lo que era miedo, sexualidad desenfrenada, envidias, actitudes tóxicas o negativas. Y como lo decíamos pues ya hace unos minutos, eso se empieza con el trabajo interno y tiene que ser constante, no se da de un día para otro. Y pues la única persona que está en control eres tú. Nadie te puede tomar a menos que tú dejes que te tomen. Así es. Ok, cerramos entonces y pasamos a la última parte de nuestra cápsula, porque aquí Dante nos tiene otros tips más interesantes también, pero que ya tienen que ver con un ambiente un poquito diferente, con personas que tienen capacidades diferentes o alguna forma de disabilidad, ¿no? Disability, vamos a dejarlo así. Porque esto Ujú. del lenguaje sí está más peligroso. Bueno, porque yo soy una persona con disability en esta sociedad heteronormada, neurotípico, para los que no me están escuchando, son personas no autistas o personas Ok. que están conforme al pensamiento o la intuición normal, por así decirlo, normal entre comillas. Ujú. Entonces, bueno, a las personas con alguna disability se nos niega la sexualidad. Tú no eres sexuado porque eres un ángel que vino del cielo, tú nos vienes a enseñar lo que es el esfuerzo y todo eso. Eso es una mentira, Ajá, eso es una completa mentira, ¿vale? Entonces, no, claro. sí hay sexualidad con las personas con discapacidad, una sexualidad diferente porque tienen necesidades diferentes, no es lo mismo pues tener una persona con todas sus capacidades y todo y tener una persona que el mundo no está configurado para ella, entonces ahí es cuando viene el choque. Y, Ujú. o sea, el primer tip que les voy a decir, las personas que ya tienen con toda su mente, porque hay personas que tienen retraso mental, eso es otro tema aparte, pero personas que ya tienen, por decir, su estructura mental completa, ustedes exijan, yo tengo una sexualidad, exigen información para protegerse ustedes. Y si ya tienen una orientación o identidad de género, también exijan que se les dé información o si la pueden buscar, pero que no les evadan el tema, porque muchas veces por ignorancia se esconden. Ahora, esto de la independencia también es otro tema que es más como más escabrosillo porque no toda la gente te va a querer dar trabajo, y menos en este país mugroso, México. Así digo mugroso porque quieren comportarse como cosmopolitans, pero invaden, por ejemplo, estacionamientos para personas en silla de ruedas, como persona autista no te dan trabajo porque no tienes contacto visual o cosas así. O sea, son detallitos que te van excluyendo o así. Porque yo también lo viví. O sea, a mí no me han dado trabajo de docente por esa cuestión, porque piensan que yo no voy a poder estar en un grupo y sí, realmente sí, porque manejar un grupo sí es difícil, pero por lo menos en la universidad ya es otro rollo, se supone, pero no te Ujú. dan chance porque no eres una persona supuestamente normal dentro de sus estructuras, no te vendes como alguien productivo para ellos.
Entonces, eso es importante. Entonces, el tip número 2, también capacitación y acompañamiento desde el inicio, porque, o sea, si ya naces con eso o te quedas en un accidente, porque esto es bien importante, no está garantizado que llegues a la muerte 100% como veniste al mundo. Puede que esto te pase, o sea, exigir capacitación, acompañamiento, formas para poder trabajar, porque hay personas muy brillantes, pero no, por lo que no tienen las estructuras de desenvolvimiento, no tienen la oportunidad de hacerlo. Y ahora, esto es bien importante. Sí hay, pero en círculos muy cerrados donde el dinero se maneja con personas que ya están más estudiadas y todo esto, porque esto también influye mucho al capital, desgraciadamente. En mi experiencia, yo puedo decir desde las personas trans, la verdad es que no hay empatía donde yo vivo, cero empatía, así lo voy a decir, porque yo les estuve exponiendo mi problema y no hubo respuesta, la verdad. Apenas yo estoy abriendo camino y haciéndolo más visible junto con otras personas, pero eso sí, empatía no vas a encontrar de tus pares si eres persona trans, LGTB, al menos aquí donde yo vivo, no existe eso. Entonces, pues de alguna manera te tienes que sobreempoderar, o sea, de por sí siendo persona supuestamente normal, batallas, ahora es más todavía, es muchísimo, muchísimo más, es cuádruple la discriminación. Porque no solamente es la familia, la incredulidad de la familia, de la sociedad, sino la discriminación con tus pares, porque no, como no están educados la mayoría, y yo sé que suena ofensivo, pero es cierto, no están educados en la empatía, solamente en lo que ven en los videos de YouTube, pues tampoco hay mucha apertura que digamos, entonces pues ahí tú te tienes que hacer camino solo. Yo he buscado trabajo, he tenido un trabajo en 2019 que sí estuve como asistente de investigación, pero nada más. Y pues, ¿qué es lo que encuentras? Por lo menos aquí de campaseo y eso, pero pues no hay mucho. Entonces, por esas imposibilidades también no puedes salir de tu familia porque realmente no das la presentación que están buscando, tampoco los reclutadores. Y esa es la verdad y no te voy a engañar. Desde ahí lo digo. Sí, claro. Y me llama mucho la atención cómo lo dices, porque si de por sí ya venimos con el problema del rechazo de ser trans y luego decir todavía encima la misma sociedad me dice que yo porque tengo una discapacidad no puedo hacer X o Y cosa, es una carga, ¿no? Que también pues sí requiere pues mucha firmeza de carácter. Eso se va a ir dando con el tiempo, como tú bien lo decías, Dante, pero creo que es imperativo, como tú dices, exigir, hablar, expresarte, solicitar la ayuda en el aspecto que, pues, que se requiera en ese momento de tu experiencia y pues tratar también de promover el que otras personas puedan apoyar a personas autistas o a personas con alguna otra discapacidad. Yo por eso dije la palabra, no existe en español, disability, es básicamente discapacidad, pero a mí no me gusta, o sea, mi disabilidad, digo yo, se me hace una forma un poquito más humana, ¿no? Sí, disability, porque se escucha más, de hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, esto lo pude ver en algunas series, se enojan si tú no dices que tienes una disability. No es porque te vayan a excluir, sino que se van a ver, van a reconfigurar a tus necesidades. Aquí tienes una disability que chingues a tu madre. Ay, perdón por la palabra. Sí, o sea, eso es. Aquí la gente es muy fijada, o sea, un pequeño sector, no sé, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, muy cerrado, pero eso es casi, no, o sea, realmente las personas con alguna discapacidad o algo así no son muy visibles, y menos en temas de diversidad, al menos sí hay, pero no es tan visible. De hecho, yo me acuerdo que fui a un coloquio de personas con discapacidad y hubo asistentes, pero no la misma afluencia que habría en uno normal, ¿no? Así de que ay, no pasa nada, de algo más bien mediático, ¿no? Realmente no. Claro. Claro, claro, wow, es muy interesante que la verdad me encanta que nos compartas pues todos estos tips y esta experiencia porque yo realmente casi no, y la verdad me atrevo a decirlo así, nunca he visto realmente
personas que se enfoquen a apoyar ese aspecto de la comunidad LGBT, todas las personas que tienen autismo, que también es un porcentaje que sí se considera. Yo conozco muchas personas autistas, pues obviamente incluyendo a Dante, son seres humanos maravillosos. De hecho, cualquier persona con cualquier discapacidad, pues realmente son personas que han tenido que ser tan fuertes que a veces incluso los mismos historias que te cuentan pues te hacen llorar porque dices, oye, yo ni siquiera tengo la mitad de esas cosas y ya estoy casi ni aguanto, y ves una persona que realmente tiene que pasar por otros tipos de dificultades, por así decirlo, más que nada impuestas, como ya lo bien lo dijiste tú, por la sociedad y por estas programaciones o por el concepto de creer que eres diferente porque tienes algún don diferente, porque realmente son dones. O sea, yo no lo veo como una discapacidad o disability. Yo, como saben, pues me dedico, soy astróloga. Hay personas que nacen con dones increíbles, pero porque la misma persona no entiende sus dones, hay veces que pues a la persona se le excluye o lo ven en la calle y piensan que está loquito. No, 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 al contrario, o sea, la persona está tratando de expresar cómo siente la energía y cómo la procesa al exterior, porque hay gente que incluso tiene habilidades psíquicas, pueden incluso, digamos, llegar al famoso sexto sentido, tener una intuición muy grande, y a veces estas personas lo expresan de una manera. De hecho, a mí lo que me encanta del autismo es eso, o sea, he encontrado tantos científicos y psicólogos que lo describen como personas con unos dones grandísimos, que dicen incluso llegan a ser genios. Hay algunos también, eso es un estereotipo, no todos. Yo no soy genio, o sea, sí puedo sí, hacer alguna cosa, pero yo batallaba mucho en matemáticas, la verdad, y sí, o en otras cosas. También eso también queda en claro, no porque seas bueno en matemáticas eres genio tampoco. Eso Claro. es, eso es un mito. Pero sí, o sea, a lo que voy, todos tenemos talentos y habilidades, pero el mundo a veces no está configurado para que así sea, porque como dice Sara, somos muy infantiles, esto y esto, nada más. Lo demás ya no cabe, no sirve y ya mismos, o sea, por ejemplo, ya saltarnos un poquito los concursos de belleza, esos que ya deben ser eliminados, por ejemplo, esos son tonterías, cosas así, Sí, pues, o sea, falsos. o también los mismos Juegos Olímpicos, que no es un deporte porque me gusta hacer deporte, sino porque hay dinero de por medio. Claro, es más la ceremonia y la ganancia de las compañías que otra cosa. Que otra cosa, a lo que voy con todo esto, o sea, personas que no quepan dentro de un estereotipo, un estándar, es más difícil, o sea, y muchos de los padres dicen, ay, no te quejes, no llores, porque no te han corrido de tu casa. Sí, pero mi vivencia es muy Ah, diferente a la tuya, o sea, eso. sí, claro, claro. Y de los mismos Sí, activistas, ay, perdón que tenga, pero es que la verdad sí me dan coraje y no los odio, pero sí, está bien. Tú expresa tu punto de vista. sí, 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 o sea, para mí los activistas son los peores, no todos, pero sí muchos que sí, Ah, que piensan que su vida familiar heteronormada con hijitos y eso es lo mejor. No, no es cierto. ujú. Sí, no, hay de todo, y pues realmente hay que considerar también esos aspectos de la inteligencia emocional que Entonces, también aplica perfectamente ahí en estos tips que nos está dando Dante. Ah, en tu experiencia como persona autista y hombre trans, ¿cuál fue alguna de los mayores retos que tuviste que sobrellevar? Y pues yo pienso, bueno, pues abrirte con la familia, ¿no? Esa incredulidad. ¡Ah! ¿Cómo? Si tú no puedes, tener otros pensamientos más que tus, ser obsesivo compulsivo, las típicas del autista, ¿no? O sea, o no socializar, ¿cómo tú ujú, vas a desarrollar una sexualidad o una identidad de género que no sea la tuya, ¿no? Eso es en la ujú, familia. En lo social, pues definitivamente la falta de empatía. La sí, ignorancia tan grande que hay en este tema, sobre todo en este país, ¿no? Que es muy raro que, pero sí hay personas transautistas, pero hay muy pocas que estamos hablando del tema. Yo me considero el único vocero en mi estado, desconozco si hay otras personas, pero eso es lo que yo me he enfrentado. Eso ha sido mi experiencia. O sea, desafiar la masculinidad hegemónica de mis compañeros y decir, me excluyen porque eres bien sabe cómo, o sea, sabe cómo de que eso no me cae tan gordo, eres bien sabe cómo. Ay, ¿cómo qué? O sea, no me dices nada con eso. sí, sí, sí.
Y Sí, eso es entiendo. básicamente lo que yo me he enfrentado, pues. Ok, no, pues está muy padre tu testimonio. Para las personas que nos vean y que tengan autismo y que sean trans, pues siéntanse con la libertad de contactar a Dante, que también les puedes dar muchos tips. Sí, de hecho, Acuérdense que no estamos solos. no estamos solos. Yo por eso hago mis videos todos feos. O sea, no tengo Ah, intros acá tan chingonas. No, no, no. O sea, ah, lo más humano posible. O sea, mi finalidad pues, fue estudiar sexualidad para eso. O sea, para que las personas marginadas, no solamente autistas, sino sí de lo que sea, se acerquen, porque muchas veces no hay información como debería haberla. No hay un ujú, acercamiento así coloquial es. propio. O sea, o está muy afresado, o como dije antes, o los activistas se apoderan de todo y no te dejan nada. No hay accesibilidad. Así es, wow, no, pues qué interesante, Dante. Y pues también antes de ya terminar con esta cápsula, porque ya se nos hizo un poquito largo el tiempo, Sí, sí. compártenos cuál es tu canal, dónde te pueden encontrar ellos, dónde te pueden ver. Es Replicante Eléctrico, es mi Ujú, canal normal, así de temas profanos, sexualidad y todo eso. Y el Triángulo ujú. Iniciático, donde estoy haciendo un audiolibro ahorita, donde hablo de temas más esotéricos, ¿no? Videos Ah, random padre. esotéricos que yo hago, pero ya estos más a profundidad. Por eso digo, si quieren ver temas esotéricos, pasen al otro canal, porque aquí ya no hay nada de eso, porque no quiero Ajá, mezclar las cosas. O sea, una parte es claro. sociológica, científica, y la otra ya es más como más humano, más existencial, donde puedo decir pandemia y por qué y ese tipo de cosas, y en el otro es Ajá, otra cuestión, ¿no? Entonces me ahí. encanta. Me encanta. ¿Y los tienes en qué canal, en qué plataformas estás presente? ¿YouTube o dónde? YouTube, pues más que nada estoy en YouTube y en Facebook, en Filosofía Práctica, ya le voy a dar mantenimiento al triángulo, ahí es donde estoy más. Ajá. E Instagram, no sé, casi yo soy más antiguo del Facebook, la verdad, yo soy generación 2010, así que pues del Instagram sí me da un poquito más de pereza publicar. Y ahí estoy. También me pueden encontrar en Discord como Mago Ternario o Ok. Luciferum 33. Ahí también estoy en la plataforma de Discord cuando estoy transmitiendo en vivo. Si quieren mandarme mensajes por Discord, tengo Discord también debido a la censura de las plataformas, ¿no? Porque ya todo te bajan. De hecho, a mí me ha tocado que me han bajado contenido de Facebook. Y sí. Ok, perfecto. De todas formas, ya que ahorita que ustedes terminen de ver el video, en los comentarios vamos a poner los datos también de las redes sociales de Dante para que lo puedan contactar. Y bueno, pues de mi parte me encantó mucho. Gracias por estar aquí con nosotros en Frecuencia para Miro. Y pues la verdad es un honor poder compartir el punto de vista con un hombre trans y también pues obviamente las personitas que nos quieran mandar un mensaje, nos quieran compartir su historia o cualquier duda, pues siéntanse con toda la libertad de contactarnos, más que felices de ayudar y de poder aportar con algún consejo. Acuérdense que nunca están solos, no se dejen vencer. Vamos a continuar con esta cápsula. Va a haber una segunda parte porque también vamos a tocar lo que es el empoderamiento en los ambientes sociales. Por ejemplo, cuando vamos a una fiesta, a una reunión, también el ambiente callejero tal cual, cuando salimos a la calle, que también ahí es muy importante tomar en Es cuenta muy ciertas importante. cosas. Sí, sobre todo el Así es. cuidado. Sí, o Sí, sea, más que nada. realmente siéntanse en confianza. Digo, yo de mi parte les voy a ser bien claro, yo no los voy a engañar de que todo va a estar bien, no. O sea, de acuerdo a tu situación, te Sí, voy a sí, decir, sí, esto es lo que puedes hacer, claro. es lo más adecuado, ¿no? También. Exacto, sí, 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 y realmente yo también estoy ahí contigo porque como psicóloga eso me pasa muy seguido, igual en la astrología, a veces es necesario sacudir a la persona y hacerle ver realmente lo que está haciendo mal o lo que debe de hacer mejor y a través de eso se dan los cambios más impresionantes en la vida de las personas. Hay que recordar que nunca debemos de estancarnos en yo soy así, yo pienso así, nadie me va a cambiar. No, entre más tú alimentes tu conocimiento, tengas apertura y obviamente tengas tu chakra del corazón completamente abierto, que ese es otro tema que luego yo trato en mis videos de los chakras, que también lo vamos a hacer para la comunidad LGBT,
pues hay que realmente abrirnos, ¿no? Para crecer como personas y para que fluya y para que podamos activar todas esas experiencias que queremos que sucedan en la vida, obviamente positivas, y pues no concentrarnos tanto en lo negativo, en el rechazo, como ya dijimos, pues hay que ser mucho más fuertes y hay que tener un diálogo interno bonito con nosotros mismos y de reasegurarnos pues que solo son etapas de la vida y que vamos a salir victoriosos y victoriosas. Así es. Perfecto, Dante. Pues nuevamente un gusto. Igual, Nos gracias por la despedimos. invitación. Nos despedimos y nos... Gracias, gracias a ti por acompañarnos también. Yo también les dejo rápido mis datos. Pueden encontrarnos en www.frecuenciaparamirum.com. En YouTube estamos igual como Frecuencia Paramirum y en Facebook de la misma forma, ¿no? Incluso si llegan a entrar al sitio web, bueno, ahí van a encontrar estos videos que también hacemos, además del canal de YouTube, y en la parte de abajo donde están los datos de contacto, ahí también pueden ingresar a nuestras redes sociales. Y bueno, pues sin más, nos despedimos. Continuaremos con esta cápsula en unos días más y pues esperamos que les haya gustado. De mi parte les mando un besito. Bye. También a Dante, muchos besitos. Y Bye bye. pues, bye bye. Bonita noche, bonita tarde. Bye.